Les voy a pedir que la parte de acá pueda mover a la parte de acá, por favor, para poder verles y ver si alguien se está durmiendo por ahí. Nadie les ha sacado de ahí. Y que alguien les dé un codazo misionero por ahí. Nadie les sacó de ahí. Listo, entonces le voy a pedir a Marquito que me ayude compartiendo la presentación. Vamos a esperar. Ay, que tenga espera. No hay internet. No, está cargando. Ah, no. Sí, ¿podemos avanzar con la presentación? ¿Sí o no? Está cargando. Sí, está cargando. Ahí está. Ya. Entonces el tema se titula Emociones al volante. ¿Por qué creen que se titulará Emociones al volante? Me gusta ser un poquito interactivo, ya que estamos poquitos, yo les voy a preguntar también y espero que ustedes puedan participar para que esto no lo haga solo yo. Entonces, alguien que tenga una idea de por qué, mi hermanita. Porque yo creo que deberíamos controlar las emociones, ¿no? Un poco me da esa idea con las palabras, ¿no? Volante es para conducir, porque otra cosa es manejar, conducir, ¿no? Entonces deberíamos conducir las emociones, algo así se me viene. Ya, muy bien, está la idea perfecta, le acertó. Nosotros debemos ser capaces de controlar nuestras emociones. No sé a cuántos les ha pasado que alguna vez estuvieran discutiendo con alguien y le dijeron algo muy grosero solo porque querían herirle, y cuando se les bajó la emoción del enojo dijeron: no debía haber dicho eso, si le voy a escribir un mensajito uno se queda avergonzado. Entonces es importantísimo poder manejar nuestras emociones. Dale la siguiente, Marquito. ¿Pero qué son las emociones? Las emociones son respuestas automáticas a estímulos, ya sea externos o estímulos internos, que nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir en nuestro entorno. Es decir, si yo siento felicidad, voy a estar compartiendo esa felicidad con las demás personas. Si yo siento miedo, sé que tengo que salir de ese lugar, y estas emociones van a estar en nuestro cuerpo, en nuestra mente todo el tiempo. O sea, todo el día estamos recibiendo emociones por los diferentes estímulos que nosotros vamos teniendo. Un estímulo externo, por ejemplo, sería que cumplieron años y alguien les trajo un pastelito de cumpleaños. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien tiene ese detallito? Felices, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos sentimos cuando nos dan una mala noticia? Y la reacción es llorar a veces, ¿no es cierto? O preocuparnos, o descontrolarnos. Entonces, estas son las emociones. Cómo nosotros afrontamos las situaciones que nos pasan y las respuestas que nosotros tenemos a estos estímulos. Son experiencias subjetivas que incluyen cambios fisiológicos, expresiones faciales, pensamientos y comportamientos. Cambios fisiológicos, ¿a qué nos referimos? Algunas personas cuando están muy tristes, no sé si les ha pasado que les duele el estómago, es como que ay, se me alteró la gastritis, así, o ay, me duele la cabeza. El más común, las lágrimas, ¿no es cierto? Estamos tristes y lloramos. Y al igual cuando estamos muy felices, en cambio buscamos descargar toda esa felicidad y nos ponemos más activos. A veces cuando nos sentimos nerviosos, ¿qué pasa cuando nos sentimos? Que temblamos y nos tensamos y a algunos les sudan las manos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas emociones se ven reflejadas de diferentes maneras. Expresiones faciales. Yo no sé cuántos de aquí pueden interpretar las expresiones faciales de las demás personas, porque es muy diferente a que yo un día llego a casa y me voy donde mamá y mamá me pregunta ¿cómo estás? Y digo bien, y me voy. Aquí me fue bien y pasó esto, hicimos esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser capaces de poder interpretar estas emociones para saber qué está pasando con la persona. Y con los adolescentes es muy importantísimo porque ellos son capaces de camuflar muy bien las emociones negativas que ellos puedan estar teniendo. Dale la siguiente. Ahora, ¿sabían que nosotros tenemos 3 clases de emociones? Las básicas, las secundarias y las complejas. En las básicas, alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Es muy común vivir estas emociones en el día a día. Las emociones secundarias, vergüenza, culpa, orgullo, ahí se me ha ido una O, perdón, y celos. Entonces, estas emociones son secundarias porque no se presentan siempre y constantemente. Entonces, ¿cuándo será que se nos presenta el orgullo? Cuando no quiero reconocer. Cuando no quiero reconocer algo, ¿verdad?
Y las emociones complejas tenemos el amor, el odio, los celos funcionan como secundarias y complejas dependiendo de cómo les manejemos, porque hay personas que dicen con que ya hay que hablarlo, hay que solucionarlo, porque esto me causó esta inseguridad, y hay otras personas que en cambio por los celos que sienten pueden tomar acciones muy malas. Entonces, complejas, amor, odio, celos, envidia. ¿Por qué el amor será algo complejo? De entender, porque rompe corazones, dicen por ahí. Yo escuché por ahí. ¿Es complicado o no es complicado amar a alguien? Depende. Yo digo, si es amor a una pareja es una cosa, y ahí entra lo que él dice. Pero yo creo que ya el amor entre padre y madre es como que podemos fluir, ¿no? Más natural, ¿no? Entonces, yo creo que ya al entrar ya al amor ágape, ese amor ya filios, o sea, eso ya es otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está un poquito el detalle. Yo creo que el amor también, o sea, involucra lo que es el compromiso. O sea, el compromiso, y yo digo, y la seriedad, o sea, de lo que es el amor, porque no es cualquier cosa, o sea, lo tienes que tratar, o sea, con respeto y con responsabilidad. Muy bien, y tenemos que saber manejarlo, o sea, porque a veces cuando sentimos hablando de un poquito de amor de pareja, por ejemplo, a veces por tratar de complacer a esa persona y de ser feliz a esa persona, descuidamos de nosotros. Y es como que aunque me está haciendo mal esta persona, yo ahí estoy amándole incondicionalmente y que esto, que lo otro, pero primero también tengo que poder amarme yo. Por eso que es complejo. El amor propio, ¿no es cierto? Y tenemos el amor, como nos decía nuestro hermano, entre los padres, hijos y padres, y hay diferentes clases de amor. Pero ahora, entender un amor, desde el amor, desde la perspectiva de Dios, es aún más complejo. Y también, hermana, identificar el apego, ¿no? Porque hay personas que ya es una situación ya bastante tóxica que no es amor. Muy bien, me encanta que interactúen. Hay que, esto de los apegos evitativos, los apegos ansiosos, los apegos nerviosos, que implican parte del amor. Entonces es complejísimo entender esta emoción que se transforma en sentimiento cuando ha pasado un tiempo prudencial. Entonces es importante reconocerla y saberla cómo manejar. No sé qué pasa. Ya, no te jales la anterior, Marquita. Entonces aquí tenemos una especie de fórmula, ¿no es cierto? Un sentimiento se genera de una emoción original, en lo que yo estoy sintiendo en ese momento, lo que yo pienso a raíz de esa emoción, y lo que la respuesta pues va a ser lo que yo haga, ¿no? Entonces los sentimientos se generan a partir de la emoción original y el pensamiento añadido. O sea, ya cuando me sentí alegre o me sentí que por ahí quiero a alguien, entonces se vienen los pensamientos de ¿por qué estoy feliz? O sea, ¿qué me está haciendo feliz? ¿O qué me hace sentir esta persona? ¿Cómo me relaciono con esta persona? Ahora sí, dale así. Y tenemos funciones de las emociones, porque Dios no nos regaló emociones así porque nomás se le ocurrió y dijo hay que hacerles que lloren alguna vez, nada que ver. Entonces nos informan sobre nuestro estado interno y el mundo que nos rodea. O sea, entiendo yo mis emociones y sé qué es lo que me está enojando. Por ejemplo, a mí me enoja que cojan mis cosas sin pedir. Y es como que... Y respira, Daniela. Sí, y a veces no respiro y voy a gritarle a mi hermana. Joel se ríe así como que sí se enoja. Entonces... ¿Pero qué le enoja a... ¿Qué te enoja a ti? Perdóname, no sé tu nombre. ¿Qué te enoja a ti? Sara, que agarre mis cosas sin permiso. Lo mismo. Que alguien que le comprende. Y que cuando las van a dejar en el lugar no las deje como yo las tenía. Ya, y saben que las mujeres tienen esa capacidad de saber esto no estaba así. Así ni le hayan dicho voy a coger escondidito y después le pongo así, pero es que eso no estaba en ese ángulo. ¿Quién lo vio? Vamos a preguntar, ¿qué te enoja a ti? Muy pocas cosas. ¿Y qué son muy pocas cosas? Que me lleven la contraria. Ya, que le lleven la contraria. Ahí podemos ver un poquito de orgullo también. Yo lo digo y es lo mío. Ya. Ahora, ¿qué le hace? Identificar la felicidad es muy fácil. ¿Qué te hace feliz, Andreina? No me digas que en él porque sabemos que no. No es personal, no es personal. Me hace feliz caminar en las montañas. Ya. Entonces,
tenemos cositas específicas que nosotros somos capaces de reconocer qué emoción causan en nosotros. Pero hay otras cosas, otras situaciones en la vida que nos dejan pensando así, ¿qué estoy sintiendo? ¿Será que estoy enojada? ¿Será que estoy frustrada? ¿Será que estoy sintiendo envidia? Entonces es importantísimo saber cómo relacionarnos con el mundo que nos rodea en base a lo que estamos sintiendo. Y no solo en nosotros, sino con las demás personas también. Porque si yo sé que una persona está triste, no voy a ir a estarle haciendo que se ponga más triste, ¿no es cierto? Sino como que ya verás que todo se mejora, o simplemente le escuchamos, o una palmadita. Entonces nos ayuda a relacionarnos tanto con nuestro mundo interior como el mundo exterior. Nos motivan a actuar de ciertas maneras. Ahí está, el ejemplo que nos decía, ¿no? Si le mueven algo, ya nos enojamos. Si nos regalan algo, ya nos ponemos felices. Si nos pusieron a hacer algo que no podemos, ya estamos nerviosos. Y así. Hermana, disculpe, y tal vez en eso que usted menciona que en vez de ir a dar el aliento, a veces somos un poquito imprudentes, tal vez en eso también influye lo que son los temperamentos posiblemente, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una persona que es sanguínea posiblemente y va al flemático, entonces uno también tiene que identificarse, o sea, en qué temperamento uno está. Uno se maneja. Para poder trabajar en las positivas del temperamento y posiblemente las negativas ir reduciendo, ¿no? No sé si... Claro, es muy importantísimo también reconocer qué tipo de temperamento tenemos. Sé que ese es otro tema del que se habla también, y hay otras cosas para que ustedes puedan identificar el tipo de temperamento. Pero sí es cierto, pero esto de las emociones va un poquito a ser empático. O sea, no necesito saber el temperamento de la otra persona para saber que si está pasando por un momento difícil, no voy a ir a decirle, ay, estás triste por eso. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cómo vas a estar llorando por eso? Ahí está. Pero eso no es nada, así. Entonces, hay que ser empáticos para ser capaces de entender que las emociones, yo me enredé aquí, que las emociones las manejan las personas de diferente manera en base a cómo fueron criadas y en base a cómo se les enseñó a manejar sus emociones. Porque no puede ser lo mismo que a mí me afecte muchísimo, algo reciente que me ha afectado muchísimo, la muerte de mi perrito. Me afectó muchísimo y lloré y pasaba los días llorando, y a veces me acuerdo y lloro, veo su plato y me pongo triste, porque yo tenía ese vínculo con mi perrito, a que alguien venga que no le gustan los animales y diga, pero es un perro. Disculpen a mi perro, ¿me entienden? Entonces hay que ser un poquito empáticos en esto de que yo sé que yo lo manejo de mejor manera porque a mí me dieron mejores estrategias, porque a mí mis padres me enseñaron que puedo sobresalir con las situaciones que me estén pasando, a una persona que tal vez no le dieron estas herramientas y se desmorona cuando algo pasa. Hay personas que son así, les dan una mala noticia y se descontrolan y no saben qué hacer y dónde dejé las cosas y que esto, y les ven súper nerviosas y se estresan y a veces hasta se contracturan y por ahí se regresan a ver, así como que esa es la Andreina, dice. Todo lo contrario. Andreina es todo libre. Entonces, vamos con la siguiente. Nos ayudan a comunicarnos con los demás, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Sabemos cómo... No le pases, Marquito. El Marquito ya, es hora de irnos, dice el Marquito. Influye en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Cuando yo pienso algo, lo voy a hacer. Entonces, si actúo emocionalmente, como le decimos, de que estoy muy feliz y eufórica y termino haciendo algo que no debía haber hecho porque estaba muy feliz y eufórica, y luego cuando se me va la euforia, la felicidad, es como que y ya me grabaron y quedó evidencia de lo que estaba haciendo. O cuando me enojo, que fue el ejemplo que les dije del inicio, ¿no es cierto? Ahora sí puedes darle a la siguiente. Y las emociones tienen un ciclo. O sea, todo proceso tiene un ciclo. Tenemos nuestro estímulo, puede ser interno, porque me puede doler la cabeza y que me duele la cabeza hace que me ponga de mal genio. Puede ser externo, alguna situación que pasó, o que simplemente alguien haya venido y me haya estado molestando.
tenemos la evaluación. Esto no es como que seamos conscientes de nuestro cerebro de que hay que evaluar la situación que me acaba de pasar, sino es automático, nuestro cerebro lo hace súper rápido. Evaluamos la situación y de ahí vamos a la emoción. Entonces, dependiendo del estímulo, si fue que me dieron una comida que no me agrada, mi evaluación es, ay, ¿y ahora? Y la emoción... La coliflor. La coliflor, dice a mí no me gusta el jugo de melón, les cuento. Entonces como que ya ahora me toca tomarme rapidito así en un solo sorbo ahí. Y mi emoción, en el caso de que no nos guste algo de comida, asco, ¿no es cierto? De, ay, Dios mío, ahora cómo le digo a la hermana que no me gusta. Vamos con la expresión, la cara que yo puedo hacer y el hecho de decir, me tomo de una ese jugo que no me gusta, disculpe, así, no le tomo lueguito, así, me olvido y me voy. La respuesta, o sea, ¿qué hice con todo lo que pasó? ¿Ya? Este es el ciclo de la emoción que, ya les digo, no es como que nos pongamos a pensar a cada ratito, hago esto y después esto, pero esto pasa, así es un ciclo, y va rapidito con todo lo que vayamos haciendo. Vamos con la siguiente. Y antes de pasar con el manejo de emociones, yo necesito, déjenme ver cuántos traje porque me olvidó. Necesito 4 personas, un adolescente y, no, 2 adolescentes, un adulto y no hay niños aquí, así que, dale, no sé tu nombre, así que pasa, no sé sus nombres, perdón. Ya tenemos 2 adolescentes, adultos. Marjorie. No, adultos. Otro adulto. Yo estoy en la categoría de adolescente. Ay, ya no soy adolescente. Ay, Tiene un montón es una joven adulta. Ya. Yo les voy a hacer elegir. Uy, perdón. Tranquilo. Gracias. Van a elegir una de estos circulitos. Ay, qué lindo, no te pone bonito. Ya. Van a ver su emoción. Me voy a poner acá, perdón. Van a ver, ustedes pueden verla y mostrarle también a los hermanos. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Con esa emoción, no le cambies, Marquito, por favor. Mi saquito, así ya, emocionado, Marquito. Entonces, Le va a dar ira. con esa emoción van a pensar qué momento les causó eso. Si te tomes en un tiempito, ya pueden mostrarle a los hermanos para que ellos puedan ver. Así. Ya yo tengo lo que me causó esta emoción. Ya, a ver, tenga mi mano. Es facilito. A mí me causaba esta emoción el conocer a mis bebés. Ver a mis bebés por primera vez fue súper emocionante. Creo que no había una emoción parecida a esa. Oh. Muchas gracias, mi hermanita. ¿Quién ya tiene? Yo. Bueno, a mí me tocó una que tiene muchos momentos como este. Tengo demasiados momentos con esta emoción. Una sola, por favor. Pero una sola. Cuando se murió mi hámster. Oh. Lloré, pues. No, pues sí, porque fue una mascota. Porque fue una mascota que me ayudó mucho en un tiempo en el que estuve sufriendo de ataques de ansiedad y depresión. Y pues, no sé, cuidar de él, estar pendiente de él, darle comida, agua, cambiarle la serie. No voy a llorar. Me daba como una razón, o sea, me alegraba jugar con él, entonces sí, se murió y lloré mucho. ¿Ya? A ver. Pásale la micrófono. ¿Cómo es? Desagrado, ¿cierto? Decepción. Como no. Qué emoción me da cuando del trabajo tengo que salir a la hora indicada y no me dejan salir. O sea, cuando justamente que tengo que venir acá para pasar con ellos y pasar y compartir, yo digo, ya voy, y el rato, no, tiene que quedarse. Chuta, bajo la cara. Por esa razón. Ya. Bien, bien. Ya te tocó a ti. Ya tuviste mucho tiempo. A ver. Muestra. ¿Ese cuál es? ¿Asombrado o Asombrado parece. asombrado? Cuando llega a Ecuador. Bueno, Cuando llegaste a yo creo que la primera, bueno, cuando más me sorprendí fue cuando
Un día de repente, ya era grande, tenía unos 9, 10 años. O sea, para poder contar. Ok, perdón, mi amor. Y veo que por primera vez Eliezer y yo nos íbamos a ver en el espejo, los dos juntos. Yo todavía no me enteraba que éramos iguales. No, yo sabía que éramos gemelos, pero yo no sabía que éramos tan iguales. Y cuando yo lo vi que era tan igual a mí, yo me sorprendí muchísimo, muchísimo. Y ese día, creo que no se me quitó la cara de sorpresa. La cara de sorpresa, literalmente me quedé atolondrado. Muchas gracias. Otro igual a mí. Como que tengo un repetido aquí. Ese reflejo se escapó. ¿Qué pasa, el hermano? Entendible, o sea, era un niño, no sabía, no identificaba muy bien, ¿no? Y el shock de... ¿Han visto un perrito verse en el espejo? Sí. Algo por ahí va la cosa. Entonces, cuando las personas, nuestros hermanos nos iban contando sus experiencias, hubieron, oh, emoción. Me río, emoción. ¿Ven? Estamos rodeados de emociones. Y ellos ya pueden reconocer la emoción que pasó, porque ya pasó. O sea, ya es como que ya pueden analizar lo que estaban sintiendo. Porque tal vez, ¿me ayudas con tu nombre? Ulises, cuando se vio al espejo y le veía al hermano, tal vez no sabía lo que sentía, pero ahora dice, no, era sorpresa. Yo quedé atontado, anonadado ahí de que tenía un igual a mi lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí son capaces de decir, me siento así, me emociono así, esta es la emoción que yo tengo, porque esto pasó y esto es lo que voy a hacer con esto? ¿Cuántos son capaces de hacer eso? O es como que siento la emoción y hago y después es como que, Dios mío, ¿y ahora qué hice? O, sí, lo hice bien, me fue bien, así. No era lo que debí, pero me fue bien. ¿Cuántos son capaces de analizar su emoción cuando la están viviendo? ¿O solo la viven? Claro, Solo la viven. o sea, hemos aprendido. Ya. Claro, hemos aprendido a controlar. Claro, el manejo de la emoción, por ejemplo, cuando algo, no sé, si te presentó un problema en cualquier circunstancia y no te lo esperabas y tú estás, por ejemplo, súper normal, o sea, estabas tranquila, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, te asombra esa circunstancia y entonces tú tienes que aprender a, lo llaman también canalizar o también aprender a manejar la emoción, que puede ser, por ejemplo, de susto. Y no vas a coger y de ahí gritar así desesperadamente, ¿no? Sino que tratar de canalizar, de manejar esa emoción, como decías así al principio, ¿no? De conducir bien esa emoción, porque si se va al extremo podría ser contraproducente. Mi hermanita. Ya, y también el análisis, o sea, en el momento, o sea, que gano, que pierdo. O sea, si yo actúo de esta manera. Y con mi esposo tenemos una frasecita, ¿no? Que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, claro, eso nos permite inclusive, mira, no sé cómo funciona en la parte psicológica, pero nos ayuda bastante a tener inclusive un manejo más correcto de las emociones. Amén. Al saber también que haría Jesús ese QH. ¿Quién es ese? Mi marido. Ya, listo, muy bien. Pero es algo que hemos aprendido y han aprendido porque ya son adultos, ¿no es cierto? Claro. Ahora pídale eso a un adolescente. Claro. Ya. Pero yo, ¿por qué debería pensar en por qué estoy sintiendo esto? Pero es que tú no me has enseñado cómo hacerlo, que es lo que les dicen la mayoría, ¿no? Es como, pero tú no me has dicho. Y a los chiquitos, a los niños, hay que enseñarles a respirar. O sea, que se enojaron. ¿Les han visto cuando hacen rabietas? Sí. Es como que esa mamá no hace nada, pero hay que enseñar a ver ya, hay que respirar. Desde chiquitos a que ellos puedan reconocer sus emociones y así no tienen que estar en el proceso de cuando algo les pasó de, a ver, tengo que calmarme, tengo que pensar, tengo que buscar alternativas. Entonces, aprendimos a manejar nuestras emociones con las experiencias, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que veo que ha pasado con los adultos de por acá? Que en base a experiencias se dieron el tiempo de decir, no, a ver, ¿qué pierdo, qué gano? ¿Qué haría Jesús? Súper buena la frase, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y eso en psicología se trabaja con un pensamiento potente, que es como que para detener las acciones impulsivas que se tengan, o también cuando los chicos tienen depresión o ansiedad, es como que mi pensamiento potente es ¿qué haría Jesús? Entonces ya eso es como que me calma y me ayuda a pensar, ¿ya?
Entonces, tenemos manejo de emociones. ¿Qué implica el manejo de emociones? Reconocer, comprender y regular nuestras emociones. Reconocer, reconozco lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, comprendo por qué me estoy sintiendo así y no voy a aceptar que alguien venga y me diga, ay, pero por esa cosita. ¿O cómo te puedes poner feliz con eso si están chiquitos? O sea, no sé si les ha pasado. Una feliz con una florecita por ahí y viene, pero ¿te hace feliz eso? ¿No? Pero no es cierto, estoy comprendiendo. Y regulo. ¿Qué hago con la emoción que yo estoy teniendo en ese momento? Esto implica muchísimo lo del manejo de emociones. Y es importantísimo, de manera saludable. O sea, si yo manejo bien mis emociones, sé que no me voy a afectar a mí y no voy a afectar al otro. Porque no es cosa de que solo yo y yo veo que mi emoción esté bien y yo veo que lo que estoy haciendo en base a emoción no me perjudique a mí. Que no me perjudique a mí y que no me perjudique al otro. Quería preguntar una cosita. O sea, pero por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, en un cuadro de una persona que sí está triste o ya no está triste, pero le ves ya depresiva y todo eso. O sea, ahí por ejemplo ya hay un manejo no racional, ¿no? O sea, de la emoción. Ahí no sé si tú nos puedes explicar un poquito eso. Claro, se salió de control la emoción y se volvió en un sentimiento. Cuando perdura, es un sentimiento. Entonces, las personas que están depresivas, como dice nuestra hermana, ya no le ven alegría a nada. Ya entran en un estado de adenonia. Es como que dejan de disfrutar lo que antes les gustaba hacer. No manejaron su emoción, se transformó en un sentimiento, tampoco saben qué hacer con ese sentimiento y hay una desregularización de emociones. Entonces, cuando van a terapia, se trabaja con terapia cognitivo-conductual, con reestructuración del pensamiento, y aquí es lo que les digo, que se trabaja el pensamiento potente, reestructuración cognitiva, que es un trabajo complejo, ¿no? Y por eso es de varias sesiones. De rehacer lo que está pensando. Ajá. Porque una persona depresiva puede tener pensamientos de que nada lo que hago está bien. O sea, y ya nada me está haciendo feliz. Reestructuración cognitiva les ayuda a, este es mi pensamiento que está aquí, no puedo hacer nada, todo me sale mal, shalala, shalala. ¿Qué he estado logrando? Así ya, pese a que he estado triste, ¿qué has logrado? Entonces entran en un proceso de introspección, de ya, mira, tal vez, ¿qué es lo que les pone triste a los chicos? ¿Qué me ponía triste a mí? No depresivo, pero triste. El no poder entrar a la universidad tan rápido, ¿no? De que salir del colegio y entrar de una. Me ponía triste, entonces si hubiéramos estado en una terapia hubiera sido como que yo le hubiera dicho al psicólogo, a la persona, me siento estancada, han pasado varios años, no he hecho nada, mi papá me ha pagado por universitarios pero no he entrado, o sea, y me siento mal por esto. ¿Qué he logrado? O sea, he estado haciendo bien mis cosas, me he estado esforzando. ¿Cómo cambio eso? O sea, ya, voy a dar la prueba otra vez y voy a entrar. Y así se trabaja con las personas, ayudándoles a reconocer y se les reestructura el pensamiento, de que hay cosas que pueden estar mal, pero hay cosas que también hace para seguir en pie. El simple hecho de que se levante y se lave la cara y que pueda comer, eso ya es un logro para una persona que tiene depresión. O sea, salir de la cama para una persona que tiene depresión debe ser aplaudido. Entonces, se trabaja de esta manera. ¿Me hice entender? Sí, ya. muy bien. Mejoran nuestras relaciones interpersonales. Esto está más que claro. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya. La toma de decisiones, también más que claro. ¿Sí? La resolución de problemas. O sea, me evito problemas y puedo manejar mis emociones. Y la salud mental. Porque si yo puedo reconocer mi emoción, puedo hacer algo adecuado con mi emoción, no voy a estar después pensando de que, ay, no debí haber dicho eso, de que y si hubiera hecho esto más rápido, y si hubiera actuado de esta manera, o debí haber hecho el deber rápido, cosas así, ¿me entienden? Me evito el sobrepensar las cosas que ya salieron mal, o que no se dieron como nosotros queríamos. Dale, siguiente parte. Y tenemos algunas estrategias para el manejo de emociones. Yo les traje estrategias en general porque sabía que no iba a trabajar con niños, porque si yo hubiera sabido que trabajaba con niños, les traía técnicas específicas para niños, ¿no es cierto? Con los niños, así para que no se queden con la curiosidad, se trabaja desde chiquitos con el método Ruler, que es un plano cartesiano. Todos ubicamos un plano cartesiano en ejes, ¿no es cierto? Y le dividimos. Tenemos en la parte de abajo, que sería el eje X,
Sí, lleva arriba. Soy media mala en matemáticas y yo por eso pensando. Pero en la parte de abajo va mi emoción. Y en la parte de arriba va qué estoy sintiendo o con qué intensidad lo estoy sintiendo. Qué tan enojado te sientes. Entonces con los niños funciona trabajar este método Ruler y el que les encanta, el semáforo de las emociones. Todos han de haber escuchado alguna vez. Entonces, estas son como ya para más nuestro público, ¿no es cierto? Más grandecitos. Autoconciencia emocional. Reconocer nuestras propias emociones y factores desencadenantes. ¿Alguna idea de lo que es un factor desencadenante? Lo que provoca. O sea, lo que provoca. Lo que provoca lo que estoy sintiendo. Muy bien. Entonces, para poder tener nosotros autoconciencia emocional, traten de hacer este ejercicio en su casa, no hay ese rato, de que algo les pasó en el día, que les generó una emoción. Entonces, en la noche, en un cuadernito, en una hojita, en una libretita, ponen, esta fue la emoción. Por esto sentí esta emoción. O sea, yo qué sé, me sentí avergonzada. Ya. La otra, me trabé cuando estaba exponiendo. Por eso me sentí avergonzada. ¿Qué hice con eso después? Espérame un ratito. ¿Qué hice con eso después? Seguí la exposición o dejé la exposición y me avergoncé y me bloqueé y ya no hice nada. Y así podemos tener una autoconciencia emocional de qué emociones se nos van presentando y cómo nos vamos afrontando hasta estas emociones. Obviamente esto va a depender del contexto en que se dé la emoción, ¿no? Porque no es lo mismo reaccionar a una emoción de enojo con una mamá a una emoción de enojo tal vez con un amigo, con un jefe. Entonces varía del contexto. Ahora sí, dígame, mi hermano. Hermanos, estos factores desencadenantes son la emoción, o sea, del momento. Eso es lo que más o menos nos indica. O los motivos, los detonantes. Los detonantes que hacen. Y ahora, por ejemplo, también estos detonantes que suelen manifestar cuando, por ejemplo, algo le mencionó una persona X y le recordó a la niñez, el trauma de la niñez, y resulta que eso, boom, o sea, posiblemente no era exactamente eso también, pero esos cómo serían factores desencadenantes igual, pero que le producen una regresión al pasado, que hacen que se vuelva a sentir esa emoción transformada en sentimiento que aún está ahí porque no ha sanado su regresión al pasado. Alguna vez sí me pasó, me hizo creer, sí me pasó, estaba conversando con alguien por chat, ¿no? Y le mandé un sticker que decía, ay, qué tonto, pero mi intención no era lastimar a la persona, o sea, esta hermanita, dice mi hermana. Entonces, esa persona se pegó la enojada del siglo, así. Se enojó y se resintió y yo, Dios mío, ¿qué dije? Así yo, ¿me puedes decir qué dije? Yo más preocupada así de, y ahora sí. Y claro, ya cuando se calmó y bajó la emoción, me dijo, lo que pasa es que yo fui criado con esa palabra. Imagínate, o sea. ¿Ese que podríamos decir que eso es un trauma o no? Sí se podría establecer traumas por las palabras que uno dice. Claro, porque pero lo que te detonan, por lo menos, dice que ese es un detonante, con el tiempo vuelves a una experiencia similar, entonces podemos decir que es un trauma. Sí, ya. Porque te provoca regresiones al pasado. Y a veces puedes actuar también como la defensiva, ¿no? Claro, hay personas que es como que no, y se ponen una barrera de que y se enojan aunque uno esté tratando de arreglar las cosas así con el diálogo de a ver, hablemos, y ellos piensan que les estás atacando. Es como que no, es que esto y tú hiciste esto y esto que el otro. Y sobre todo no minimizar esa situación, porque uno puede decir, mira, pero solo se rompió el florero, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojaste de esa manera? Y resulta que pudo haber en el evento alguna palabra tal vez no apropiada que le regresó, y eso es una situación bien compleja, porque ya hemos visto, hemos pasado y también nos han comentado. Claro, es súper complejo, pero ahí yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué clases de padres tuvo esa persona? Para haberle causado un daño de esa manera, o sea, debió haber criado con esa palabra diario, le debo haber castigado con esa palabra diario, tanto que le lastimó. O sea, y nosotros les decimos a los padres a veces cuando estamos hablando, vea, dígale que su hijo es valioso, dígale que su hijo puede hacer grandes cosas, que se equivocó pero puede hacerlo mejor y que lo va a lograr. Porque si uno vive diciéndole a un niño, ay, es que no puedes, ay, es que tu hermano es mejor, y cosas así, es como que yo no puedo, o sea, mi mamá no está viendo lo que yo estoy haciendo. Es que los adultos a veces, perdona que te digo, porque eso sí he visto,
y lo hemos visto hacer, yo digo en todos, hasta en nuestras propias familias, dice, ay, qué burro que soy. Y tú ves en realidad, yo lo he visto así, que esa persona, o sea, así como que a veces se siente como menos apta para poder inclusive tener logros. Entonces dices, todos esos diálogos internos que tienes, o sea, y lo escuchaste tus padres, o sea, sí, a la larga también sí te perjudican. No es tal vez, te perjudican. Claro, te perjudican. Ser criado con palabras que te menosprecien hace que te quites el valor como persona. Y es por eso que nosotros tenemos una amiga que tiene un bebé. Y ella es, y el Alejandrita es bien lindo y que hace esto y festeja los logros de un bebé. Sí, yo ya se para, y yo bien feliz porque se para, y yo bien Alejandrita. Y aunque pareciera que un bebé no lo entiende, lo graba en su subconsciente y se queda ahí. Entonces, hay que tener cuidado con que nuestras palabras también construyen como destruyen. Y eso afecta muchísimo. Es como que, ¿han oído la frase de una palabra hiere más que un golpe? El golpe puede pasar, el dolor se va, y tal vez si le dejó verde se va, pero la palabra se quedó impregnada y se la repite. Y cuando tal vez ya de adulto o de adolescente va a hacer algo, pero mi mamá me dijo que no podía. Ajá. ¿Me entienden? Sí. Entonces es complicadísimo. Y ya eso es un proceso en que deberían llevar a terapia. Algo que me gustaría mencionar, creo que ahí entra la palabra autoestima, porque si nosotros analizamos la palabra, quiere decir que es lo que yo pienso de mí, pero lo que yo pienso de mí no siempre es bueno, y a veces lo que alguien dice de mí influye mucho en lo que yo pienso de mí. Ese es un factor importantísimo. Ya, nosotros creemos, a veces tenemos la idea errónea de que la autoestima lo creo yo solito. Mentira. El autoestima me lo crean las demás personas también, y los padres. Los padres son los pilares fundamentales de darle autoestima a ese niño que tal vez a veces se equivoca. Y la anterior vez yo les daba charlas a los padres, ¿no? Decía, trabajen en la autoestima de su hijo. Y se quedaban así como que, ¿cómo lo hago? El simple hecho de decirle, qué bonito te queda ese vestido. O, mi amor, qué bonito dibujo que hiciste. ¿Les ha pasado con los niños? Hacen un dibujo y ellos emocionados por su dibujo y quieren mostrar a todo el mundo su dibujo, y la mayoría de personas que tiene buen corazón, que ha sido criada de buena manera, que es simpático, ¡ay, qué bonito! Así, y se agachan, y qué lindo, y qué dibujaste aquí, qué pusiste. Pero hay otras personas, ¡ay, es solo un dibujo! O sea, hay personas y personas también, ¿no es cierto? Entonces la autoestima lo creo yo en base a lo que las otras personas también me ayudan a crear. No es un proceso solo mío, es un proceso importantísimo que los padres. Ajá, influye muchísimo el entorno en esto de la formación de la autoestima. Y no hay que irnos al otro lado del egocentrismo, de que yo, no. La autoestima es saber cuánto valgo yo, qué voy a aceptar, qué no voy a aceptar, qué límites tengo con respecto a mi cuerpo, con respecto a mis decisiones, con respecto a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Entonces, implica bastantísimas cosas el autoestima. Vamos con la siguiente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, y qué importante también pues poder reconocer eso, porque a veces dice uno no puede dar lo que no tiene. Entonces si nosotros identificamos el trauma, el vacío, la necesidad o la carencia, uno puede trabajar en eso y poder cambiar ese círculo. Lo que dice en la Biblia, me gusta cortar esas generaciones, ¿no? Claro. Y ya que tenemos un panorama general, ustedes se han de dar cuenta en sus relaciones afectivas ya de adultos que hay cosas de la niñez que afectan a sus relaciones. O sea, la mayoría de las cosas de la niñez afectan luego cuando tienen relaciones afectivas. Porque si yo no crecí viendo que mamá y papá se querían mucho y que se daban besitos y que salían y que papá le compraba flores, yo voy a normalizar una relación en la que me basta con decirle buenos días y le escribo al siguiente día. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros busquemos se basa en cómo fuimos criados y en cómo fuimos viendo las relaciones de las otras personas. Si un niño fue criado con violencia, normaliza la violencia y acepta a una pareja violenta. Entonces es complicadísimo, y es por eso que cuando uno trabaja con niños, trabaja con los padres. Porque el problema muchas veces es el padre y no el pobre guagua que vino sin que se lo pidieran. Exacto. Entonces, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿No? Ya. Regulación. Hacer una sesión 2. Regulación emocional.
no me opongo. Desarrollar habilidades para gestionar nuestras emociones de manera constructiva. Lo que les digo, ¿no? De poder escribirle en una notita qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice. También trabajar en la respiración profunda. ¿Quién se ha dado el tiempo de en las noches ponerse a respirar antes de acostarse a dormir? Ya, por acá nos dicen que sí. Entonces, poder respirar profundo. Y me duermo. Pero cuando estemos viendo una emoción, ya sea intensa, ya sea una emoción secundaria, primaria, antes de poder aclarar las ideas y respirar, y voy aclarando mis ideas. 3 respiraciones sostenidas, duro, y nos va a ayudar. Meditar, como tal, de poder salir a la naturaleza y sentarnos y ponernos en un proceso de introspección de qué he logrado, qué no he logrado, qué me falta mejorar, qué no me falta mejorar, también nos ayuda. El ejercicio físico, o sea, increíblemente, aunque uno termina cansado y adolorido, le ayuda muchísimo a sentirse mejor. Ya puede estarle ahí sin poder caminar, así de que ay, no debía haber hecho esas sentadillas, pero uno se siente bien. Entonces, importantísimo el ejercicio físico. La expresión artística. Si a usted le gusta dibujar, dibuje. Si le gusta escribir, escriba. O sea, si le gusta, yo que sé, hacer algo de confección, hágalo. O sea, libere su expresión artística. A veces tenemos talentos ocultos que no los desenvolvemos. Y la expresión artística nos ayuda a liberar estas cargas que nosotros vamos llevando porque estamos haciendo algo que nos gusta. No sé, cuando alguien está pintando es como que todo pasa a segundo plano y se concentra en su dibujito, en que en color combine, o cantar, o tocar un instrumento. O sea, les ayuda bastantísimo a relajarnos. Vamos con la siguiente, Marquito. Ya vamos a terminar. Comunicación asertiva. Expresar nuestras emociones de manera clara y asertiva. Esta palabra es importantísima. Y escuchar. No oír. Escuchar. O sea, darnos el tiempo de sentarnos tal vez cuando la otra persona nos está hablando y escuchar. Decir, ya, sí, muy bien. Y no en el, ¿y ahora qué le respondo? Si me está diciendo esto, pero ¿qué le voy a decir? O sea, no escuchar para responder. Escuchar para entender. O sea, porque es diferente cuando yo escucho para entenderle a la otra persona a escucharle para responder. O sea, porque uno olvida todo lo que le dice, todo el sentimiento de esa persona y le responde. Y la otra persona es como que, pero solo quería que me escuches, quería que me animes, no que me acabes. A veces hay personas que hacen eso, de que uno está con el problema ahí y esto te pasa por esto, es que no hiciste esto y así, ¿no es cierto? Entonces hay que escuchar para entender. Comunicación asertiva para poder ser capaces de decir, espera un momento, estoy sintiendo esto y si yo te respondo en este momento, puede que te diga algo que te lastime. Dame un segundo. Comunicación asertiva, ¿ya? Así no lastimamos a nadie y no nos lastimamos nosotros. Empatía. Importantísima la empatía, que va un poquito más allá del ponerse en los zapatos de la otra persona, sino en poder entender el contexto en el que está la otra persona. No solo decir voy a pensar en cómo se estará sintiendo, sino tratar de vivir ese sentimiento con la persona, siempre y cuando no afecte su salud mental. Esto pasa mucho, Danielita, cuando uno es mamá. Generalmente los hijos te cuentan unos bombazos que tú dices, wow, lo tomas súper mal. Y tú deberías entender lo que te está dando la confianza para contarlo. O sea, deberías, como tú dices, respira, o sea, quizás no es el momento, no necesita que tú le digas algo en el momento, quizás puedas hacerlo luego. Pero sí, y creo que las mamás es muy difícil, creo que controlar ese asunto de la comunicación asertiva, que pensarlo. Te lo digo por mí. Sí, he visto casos también, ¿no? De que el guagua, yo lo confirmo, el guagua le contó algo y la mamá no se dio el tiempo de ponerse a pensar y ya le habló. Sí, ya hasta le castigó. Y el niño así como que, pero se supone que eres mi adulto de confianza, ¿sí? Deberías apoyarme, no hundirme. Y no digo que los padres deben ser como alcahuetes, ¿es la palabra? Sí, alcahuetes del hijo. O sea, no, pero poder vamos a hablarlo, vamos a tratarlo, dependiendo de la situación, ¿no? Y con la mente calmada puedo ofrecer hasta un mejor consejo.
no sé si eran todas las mujeres, ¿no? Pero uno que ya va teniendo experiencia, como que la mujer suelta, ¿no? O sea, no sé si es así, ¿no? Somos emocionales, perdón. O sea, me gustaría que usted me conteste que es mujer. Pero en la particularidad que a mí me ha asombrado es mi madre. Porque mi mamá era de las que escuchaba, pues, ¿no? Y ya, pero haz esto, así, ¿no? Pero claro, yo pensaba que todas las mujeres eran igualitas, ¿no? Y claro, yo a veces me he chocado con eso, ¿no? Entonces, cómo controlar esta parte de a veces, o sea, ya vemos algo y no soltar de una, ¿no? ¿Qué sugerencia daría a esto, no? Ahí viene la autorregulación, ¿no? De respira. Sí, el pensamiento. Sé que quiero lanzarle el palo, pero respira. La mamá sé que quiero hablarle, pero respirar. El pensamiento potente. El pensamiento potente. Ustedes utilizan. ¿Qué haría Jesús? Y eso ya es como que me ayuda a calmarme, ¿no? O alguna otra palabra, ¿no? Alto, así. Se lo dicen ustedes bien, alto. Como que, a ver, ya, hay que calmarnos. Pero claro, para poder trabajar un pensamiento potente hay que hacer un ejercicio previo antes de, para que su cerebro se pueda acostumbrar a que cuando escuche esta palabra se calme. ¿Ya? Entonces hay que hacer un proceso antes para que pueda funcionar su pensamiento potente. A mí lo que me pasaba, perdón, es que, bueno, ya he mejorado, pero es como que no quería problema y me evadía. Ajá, pero luego, bueno, ya ahora, claro, yo estar en matrimonio, luego tú te das cuenta que, o sea, no puedes dejar las cosas así, ¿no? Sino que yo pienso que, bueno, en todas las relaciones, ¿no? También con los hijos, las hijas, o sea, quizás a veces hay momentos como muy calientes, como que en realidad es mejor, o sea, digo, apagar el fuego, ¿no? Estar tranquilos, o sea, no evadirle de forma indefinida, pero el momento adecuado, digo, también cuando está la otra persona más abierta, más presta, y tú también te encuentras mejor, y no estás con esa emoción, y no eres influenciada con esa emoción, como de ya comunicarnos, ¿no? En la normalidad, digo, o sea, mira, lo que tú decías, ¿no? Mira, esto me afectó, o así me sentí, y no, te digo, no siempre señalarle a la otra persona, ¿no? Porque yo digo, a veces cuando los problemas se suscitan es porque, o sea, colaboramos todos, ¿no? Entonces, yo he aprendido un poco, o sea, cada vez más, porque yo sí, o sea, era así como que no quería nada de problemas, ¿no? Así como la vida de Yuppie, ¿no? pero sí que he ido, pues, eso mejorando, ¿no? Y creo que sí, o sea, es bien importante hablar las cosas, pero en el momento adecuado. Claro, porque si yo estoy enojada y la otra persona está enojada, no me voy a comunicar. O sea, me voy a pelear. Claro, me voy a gritar, me voy a ofuscar y de ya lo que tú digas y me voy, así, le doy un portazo, así. Y pasa, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva, hay que calmarnos. Te vas a dar un tiempo tú, me voy a dar un tiempo yo, y cuando estemos calmados, lo hablamos. Pero, como decía el hermano, hablarlo. O sea, hay cosas que no se pueden dejar sin hablar, porque si dejamos las cosas sin hablar, sin comunicar, se acumula, y viene un detonante de que algo le pasó y le prendió ese fosforito, es que tú hiciste esto y por esto. Las mamás son así, y las mamás tienen esa habilidad increíble de guardar todo lo que uno hace, y cuando le están castigando por algo, hiciste esto y el otro día hiciste esto, y esto, y le sacan la lista así, y uno, pero mamá, ya me hablaste por eso. Y puede pasar eso en pareja, ¿no? De que si no arreglamos las cosas, no lo solucionamos, le saca la lista en el momento en que uno no debería sacar. Y antes de unirnos, nos separa. Eso puede funcionar hasta en las relaciones con los amigos. A veces cuando nos estaba molestando cierta actitud con nuestro amigo y no le dijimos y no le supimos comunicar, en un momento vamos a explotar y no va a ser la manera correcta en que yo le voy a decir, así me he estado sintiendo por las cosas que has estado haciendo. Entonces es importante poder hablar las cosas, como dice el hermano, en el momento adecuado, cuando yo estoy dispuesta a buscar una solución y cuando la otra persona también ya está dispuesta a solucionar el problema. Y hay algo entre las parejas que se manejan de que no somos tú contra yo, somos los dos contra lo que está pasando. O sea, no es que yo veo lo malo en ti, tú ves lo malo en mí. O sea, ¿qué pasó con el problema y qué vamos a hacer los dos para solucionar este problema? ¿En qué cedo yo? ¿En qué cedes tú? O sea, porque en la vida no todo es dame, sino que también hay que saber ceder. O sea, y es importantísimo poder ser, hasta en amistades también. Entonces, empatía, importantísimo. Entender las emociones de los demás y responder de manera empática y compasiva. Jesús era muy compasivo y es muy compasivo.
Porque uno cuando está muy abrumado, cuando está muy triste, va a orar y le cuenta y uno también puede sentir esa paz, ¿no? Y no se siente juzgado, que es lo que a veces las otras personas hacen. O sea, de que no están siendo empáticas ni compasivas y ahí uno le juzga y termina uno peor cuando estaba buscando consuelo. Entonces, que podamos tener esta característica de Jesús también, ¿no? De poder ser compasivos, de que aunque a nosotros no nos afecte de la misma manera que le está afectando a la otra persona, poder tratar de decir, bueno, esto está pasando, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Qué no debes hacer con esto? O preguntar antes de, cuando las personas le están conversando algo, ¿necesitas que te escuche o necesitas que te dé un consejo? Porque hay personas que solo buscan que les escuchemos y hay otras personas que sí están buscando un consejo de nosotros. Entonces poder decirle, necesitas que te escuche, que te dé un consejo, y así somos empáticos y no metemos la pata, porque a veces por buenos terminamos metiendo la pata cuando una persona es como que te estaba contando algo, le aconsejaste y yo no, pero no quería que me digas nada, o sea, ha pasado.